Volvemos ahora sí a la palabra. Yo quiero que busque el Salmo 133. ¿Cuántos trajeron Biblias? ¿Algo para anotar? Yo sé que usted es demasiado inteligente y algunos me dicen, como decía un amigo mío, le iban a tomar, ¿estudiaste? No, dice, yo tengo todo acá, decía. ¿Usted dónde tiene todo? Acá y acá, dígame también, pero es importante anotar, es importante llevarse una enseñanza, una instrucción que Dios le va a dar en esta mañana. Me encontró el Salmo 133, todavía no lo vamos a leer. Sí vamos a estar hablando de fundamentos sólidos para una familia feliz. ¿Cuántos los que estuvieron el miércoles van a ir enganchando la secuencia? ¿Y cuántos me siguen? A ver. Un hogar se forma entre dos personas. El diseño de Dios, el diseño original es que se forme entre un hombre y una mujer. Ese es el diseño que Dios estableció. Y cuando estas dos personas vienen de costumbres diferentes, podríamos decir de la misma cultura, pero una subcultura, porque cada hogar es una forma de vida. Entonces, cuando dos personas se unen, a veces, acá no pasa, ¿no? Pero se produce un choque, una explosión. ¿Cuántos me entienden? Bueno, levante su mano y vamos a orar y diga, Señor Jesús, en esta mañana, preparo mi mente y mi corazón para recibir tu palabra. Tu palabra obrará en mi vida y provocará cambios en mi vida y en mi familia. Amén y amén. Amén. Muy bien, entonces decimos que cuando dos personas se unen en matrimonio, la mujer tal vez vive de una manera o se crió de una manera, el hombre se crió de otra manera y llega un momento que a veces han saltado las chispas. No me quiero explayar mucho porque tengo poco tiempo. A veces no, muchas veces saltan las chispas. Dos culturas familiares diferentes se enfrentan. Entonces es ahí donde muchas veces, en la hora de la crisis, aflora lo que hemos aprendido durante 20 años. A ver, vamos a poner un ejemplo. 20 años viví con mis padres, tengo esos 20 años de esa cultura familiar de vivir de una manera. Y la otra persona, esos 20, 25 años que vivió con sus padres, vivió de otra manera. Nos unimos y en el momento de la crisis va a aflorar mi cultura o mi subcultura, mi diseño que a mí me formaron. ¿Me va entendiendo? Qué bueno. Entonces, y es ahí donde muchas veces nos cuesta entendernos, es ahí donde muchas veces nos cuesta soportarnos, es ahí donde muchas veces es el punto de partida para que se genere una grieta en la familia, es el punto de partida para que se genere un divorcio en la familia. Por eso es tan importante entender del fundamento que vamos a estar hablando hoy. Y muchas veces en el matrimonio aplicamos la ley de Moisés. La ley de Moisés era la ley del talión, nos habla el Antiguo Testamento. La ley del talión es la ley del ojo por ojo. ¿Han escuchado esto alguna vez? ¿Sí? Ojo, acá más fuerte, ojo por ojo, diente por diente. Un conocido allá en mi pueblo decía, lo dice una muy cantante popular conocida, con la misma moneda, no la sabe nadie ahora. Te pagué infeliz. Con la misma moneda te pagué infeliz. Esto hace 20 años atrás un amigo mío decía, te voy a pagar con la misma moneda. Esa es la ley del talión, la ley del ojo por ojo, del diente por diente. Vos me haces esto, yo te hago exactamente lo mismo. Y lamentablemente adentro o en el círculo íntimo de una familia esto pasa. Y los cristianos
aplicamos la ley del talión ojo por ojo. Ah, vos me hiciste esto, yo te voy a hacer lo mismo. Y ese es el peor error que podemos hacer. ¿Cuántos me siguen? Porque esa era la ley del Antiguo Testamento. Miren, muchas veces decimos, en otras palabras podríamos decir, yo te amo en la medida que vos me amás. O yo voy a hacer tal cosa en la medida que vos me hagas lo que yo quiero. Esa es la ley del ojo por ojo. Entonces, si yo aplico esa ley dentro de mi familia, vamos camino a generar una grieta, a generar un fracaso y a generar una ruptura. Y eso no es lo establecido hoy en el Nuevo Testamento, bíblicamente. Entonces, podemos decir, en la medida que vos me amás, yo te amo. ¿Yo te trato bien? ¿En qué medida? Bueno, no sé a quién vine a hablarle, o están dormidos, a ver, zamarrearle un poco al de al lado, tocarle así con el codo, decirle, nos está hablando a nosotros, che, decirle. Yo te trato bien en la medida que vos me tratás bien. Hoy me toreaste, me toreaste, vos sos un coli y yo soy un doberman. Esa es la ley del talión. ¿Vos no te acercás? Yo tampoco. Tomá. ¿Vos no cooperás en la casa o no cooperás con lo que yo hago? ¿Vos qué hacés? Yo tampoco. ¿Vos no lavás los platos? Dejalo ahí nomás, yo tampoco. Y van así hasta que un momento nos quedamos sin plato y bueno, hay que lavar porque no hay más. Pero así no funciona. Entonces, en la medida que vos hagas el esfuerzo, yo también hago el esfuerzo. Esa es la ley del talión, esa es la ley de Moisés. Pero la ley de Cristo, escuche bien, presta atención a esto, la ley de Cristo es diferente. ¿Me pueden decir amén todos? Amén. ¿La ley de Cristo funciona así? Bueno, dígalo, así lo aprendemos. No, dígame. Muy bien, ese no hay. La ley de Cristo es diferente. Jesús dijo en el Sermón del Monte, Mateo capítulo del 5 al 7, Él enseñaba y dice, todo lo que vos querés que los hombres hagan con ustedes, hacedlo vos o háganlo ustedes. Antes era ojo por ojo, ahora no. Y esa es la ley que tiene que estar dentro del matrimonio. Todo lo que vos querés que hagan con vos, ¿qué tenés que hacer? ¿Querés que te traten mal? Entonces no trates mal. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. También hay un texto en la Biblia que dice, todo lo que el hombre sembrare, hombre, mujer, ¿qué? Cosechará. Entonces hay un dicho popular, dice, voy a estar como el Chavo en este dicho, ¿no? Siembra vientos, dice, y recogerás tempestades. ¿Lo dije bien o no? Bueno, yo siembro y cosecho. Entonces, si yo en mi hogar voy a sembrar falta de diálogo, no voy a cosechar diálogo. Por eso todo lo que yo siembre voy a cosechar. Todo lo que yo quiero que hagan conmigo, yo lo tengo que primero sembrar. Esa es la ley de Cristo, esa es la doctrina de Cristo. Amén. Entonces yo tengo que entender esto. Es más, dice la palabra, Jesús nos enseña y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mi prójimo es el que está al lado. Pero si vamos a la etimología de la palabra, ¿sí? Prójimo es la persona más cercana. Entonces mi primer prójimo, el más cercano en mi caso, es Mariela y mis niños. Después son ellos que están atrás, después ellos, después así. Ese es mi prójimo. Entonces yo tengo que amar como a mí. Entonces acá a veces no nos amamos mucho. Porque cuando nosotros empezamos, nadie es perfecto y va a haber alguna discusión,
seguramente habrá volado algún plato, de la docena que compró le quedan 6. Tratemos de que nos duren, pero yo tengo que amarme, por eso es tan importante sanar nuestra alma, es tan importante que el Señor nos sane, porque yo doy lo que tengo. El domingo anterior creo que hablábamos de el éxito y el fracaso está en nuestro corazón. Yo doy lo que tengo, yo soy lo que tengo adentro. Por eso es tan importante que yo esté sano. ¿Cuántos me están entendiendo? Esto no es para religiosos, Esto es para ustedes que no son religiosos. Miren, en una oportunidad había un nene o un adolescente, esto es un caso real, fue a charlar con el pastor y nosotros como pastores, nosotros trabajamos mucho tiempo con jóvenes como 15, 17 años y cuando la función del padre y de la madre es vital en la vida de un adolescente. Entonces, el adolescente vino a charlar, no conmigo en este caso, con otro pastor, y lo primero que el pastor le dijo, atacamos la raíz, dice, ¿tenés algún problema con papá? No, dijo el chico, está andando re bien, mi papá es re bueno, juego con él juega la pelota, sale, tomamos mate, nos divertimos juntos. Bueno, dijo, voy a ir por otro lado, dijo el pastor. ¿Tenés algún problema con mamá? No, dice, mamá es un amor, mamá me ama, me dice todo el tiempo, me brinda amor, me da confianza, bueno. Entonces dice, pero entonces, ¿cuál es el problema? Dice, mi problema, dice, es que en mi casa a veces se genera un caos, porque mi papá, miren lo que y esto es un caso real, mi papá me da toda la atención a mí y mi mamá me da toda la atención a mí. Y yo quisiera que mi mamá le dé toda la atención a mi papá y mi papá le dé toda la atención a mi mamá. Porque yo sé, dice un adolescente, 14 años, el día que yo me vaya de casa, ellos se van a separar. Entonces, mire qué importante es poder cambiar esas conductas. ¿Cuál es el fundamento en esta mañana que tenemos que entender? Por eso quiero que podamos leer ahora sí el Salmo 33. Miren, antes de leer el Salmo quiero decirte esto. En la medida que nuestros hijos vean la armonía en la casa, vean el amor. ¿Dios qué es? Dice. Dios es amor. Y en la medida que los hijos vean el amor en tu casa, el carácter de Cristo en nosotros, los adultos, nuestros hijos van a aprender a amar a Dios. Nosotros a veces queremos y entendemos la iglesia ayuda, por eso está Resplandecer Kit y hay un montón de actividades, pero muchas veces nosotros queremos o pensamos que de una manera extraordinaria la iglesia va a cautivar el corazón de los niños o de los adolescentes. La iglesia puede ayudar, pero el corazón de los niños, de los adolescentes va a ser cautivado y van a amar a Dios cuando ellos vean amor en la familia. ¿Cuántos están anotando? Entonces, yo tengo que provocar esto en mi casa. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten o es habitar los hermanos juntos y en armonía. A ver, seguimos. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor, oh Jehová, bendición y vida eterna. 3 versículos, pero el primero dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos y en armonía. Y esta palabra hermano también está hablando del concepto de familia. Está hablando del concepto no solamente de iglesia, sino de familia. ¿Cuántos han comido algo delicioso?
O todos están a dieta acá, hace mucho que no comen, no sé. ¿Alguna vez en su vida probó algún buen puchero o no? ¿Alguna vez en su vida algún buen guiso de mondongo ahí en el campo, Antonio y Gladys, o no? Algunos dicen, esto no es delicioso para mí. Bueno, seamos más modernos. Algunas papas fritas con milanesa, alguna torta, alguna exquisitez, algún postre, seguramente algo delicioso, algún jamoncito, eso es delicioso, ¿o no? Hemos probado algo delicioso. Cuando yo leía esto, yo recuerdo 2 o 3 comidas así mirando para atrás. Digo, uy, ese asado que comí una vez en 9 de julio. ¿En la casa de? No, 9 de julio. Una manteca era. ¿Les ha pasado a ustedes alguna vez? Es delicioso. Algo delicioso, algo agradable, algo sumamente lindo. Entonces miren lo que dice, qué bueno es saber, ¿no es cierto? Que para Dios dice, es delicioso que habitemos la familia, los hermanos, juntos, pero no solamente juntos, sino en armonía. Bueno, y acá está la clave. ¿Cómo hago yo para vivir en armonía? ¿Cuántos me entienden? ¿Sí? Entonces va a notar. Decíamos, yo como papá, me imagino a Dios como padre, que a Él se le pueden caer las babas cuando ve armonía, porque es algo delicioso. A ver, ustedes piensen, todo un caos que hay en la mesa, los que estuvieron el miércoles hicimos la representación, ¿a Dios se le caerían las babas ahí? No, ahí no había armonía. ¿Me siguen? No había armonía. Entonces, para Dios es delicioso cuando hay armonía en el hogar. Pero la armonía yo soy el responsable, los adultos, la familia, son los responsables de que haya armonía. Amén. Decir, yo soy el responsable. Bueno, decir al que está al lado, vos también sos el responsable. Entonces, yo tengo que provocar un ambiente de armonía en mi casa. Y cuando esto tiene que ver con morir a mi ego, con morir a mi orgullo, con tener dominio propio, porque siempre, esto lo enseñamos siempre queremos tener la razón nosotros, ¿o no? Siempre yo quiero tener la razón. Y esto en una discusión, nunca nadie gana. Todos perdemos en las discusiones. La familia pierde en una discusión. Entonces lo que tenés que aprender es a no discutir. Tenés que aprender, mejor dicho, aprender a discutir, no a pelearnos. ¿Cuántos lo están entendiendo y lo están anotando? Y vamos a poner un cartel grande así en la heladera que diga, tengo que aprender a discutir. Y discutir no es pelear, discutir no es quién gana. Porque cuando hay una pelea en una familia, todos pierden. Todos perdemos. Por eso es tan importante, yo soy el que voy a provocar la armonía en mi casa. Y cuando decimos armonía, no estamos hablando de gente perfecta. Porque vos y yo somos imperfectos. ¿Sí o no? Míralo al de al lado, vas a ver que si lo mirás bien, vas a decir, este no es tan perfecto, ¿no? Cuando hablamos de armonía, no estamos hablando de que la gente que vive en esa casa sea perfecta. Cuando hablamos de armonía, no estamos hablando de los que viven en esa casa sean maduros. Cuando hablamos de armonía, no estamos hablando que en esa casa, la gente de esa casa no es problemática, sino que cuando hablamos de armonía, estamos hablando de gente que ha sabido soportar y aprender, ¿sí? Y ha madurado en medio de una crisis. Porque vamos a ser imperfectos, vamos a ser inmaduros, vamos a ser insensibles a veces, vamos a ser problemáticos, pero la armonía se aprende en medio de la crisis.
Entonces, cuando en medio de la crisis yo aprendo a amar a mi cónyuge, ¿cuántos están en crisis? Bueno, ahí es donde tenemos que estar más que nunca en armonía y tener los pies sobre la tierra y pedirle a Dios que nos dé paz. Porque en medio de la crisis es donde yo más tengo que amar a mi cónyuge. En medio de la crisis es cuando no se me puede salir la cadena. Usted me entiende cuando digo salir la cadena, ¿no? No es que andaba en la calle, lo que me faltaba, se me salió la cadena. No. En medio de la casa muchas veces se nos sale la cadena y el dicho popular dice, agarramos el sulky a patadas. Entonces yo tengo que entender, yo soy el que voy a provocar la armonía en mi casa. Miren, por una cuestión de tiempo necesito ir un poquito más rápido. Sigue diciendo el otro texto, no sé si lo tenemos, Lau. Y ahí dice, cuando hay un ambiente de armonía, es como el buen óleo sobre la cabeza y desciende sobre la barba de Aarón, sobre la barba y la barba de Aarón y baja hasta el borde de las vestiduras. Aarón era el sacerdote o uno de los sacerdotes. Aarón era de la tribu de Leví y era lo que representa el sacerdocio. Aarón, cada sacerdote, cada hombre de Dios, tenía que ser ungido. Y el aceite, el óleo es aceite. Y el aceite es sinónimo de la unción. Entonces, para que alguien podría ejercer el ministerio, y lo hacemos hasta el día de hoy, hay un ungimiento con aceite. No es el poder del aceite, sino es un símbolo en el cual el aceite representa la unción. ¿Me entiende? Entonces, cuando hay armonía en una casa, escuche esto es tremendo. Cuando hay armonía en un hogar, va a haber unción. Y yo no sé si ustedes tienen la dimensión de lo que significa la unción. Cuando hay unción, los yugos se pudren. La unción es la presencia de Dios. Pero dice que Dios desciende, ¿dónde? Vamos a irnos por lo menos con esto. ¿Dónde Dios desciende? Donde hay armonía y desciende con unción. Y la unción es la presencia de Dios, la unción es el poder de Dios, la unción pudre los yugos. A ver, la unción quiebra toda artimaña del diablo. Yo podría decirte, mirá, la unción o la armonía es la mejor guerra espiritual que vos podés hacer. A veces nos pasamos orando y está bien, hay que orar, que se entienda, no oro más porque el pastor dijo que no oremos, no. Yo puedo estar orando 2 horas en mi casa y termino de orar y me agarro a patadas con mi marido y le digo, porque el diablo inmundo, lo tiene poseído y no me sirve de nada que ore 2 horas. Porque Dios desciende donde hay armonía. Y esa es la mejor guerra espiritual que podemos hacer. Cuando hay armonía, el Espíritu Santo está ahí para quebrar, para deshacer, para destruir las obras del diablo. Entonces, eso es lo mejor que podemos hacer. A veces le gritamos al diablo, y el diablo está en un festín. Dice, gritame todo lo que quieras y vos te vivís peleando. ¿Cuántos me entienden? Las actitudes de enojo, de bronca, de ira, eso es basura. Es basura, no tiene que estar en nosotros. Y la basura, a mí alguien me enseñó, y siempre lo decimos con Mari, los demonios, escuche, los demonios habitan donde hay basura y mugre. Ahí hay un espíritu. Entonces, yo a veces provoco en lo espiritual sobre mi casa a que vengan los demonios, a que venga el diablo a reinar a causa de mi comportamiento. Y después, entonces esto tiene que provocar cambios en mi vida. Yo tengo que entender
Yo tengo que entender y tengo que cambiar mi comportamiento. ¿Cuántos me pueden decir amén? Amén. Qué bueno. Entonces yo soy el encargado de tener o de traer la armonía en mi casa. Miren, en segundo lugar, dice la palabra de Dios, primero aceite, luego rocío. Esto hay una comparación, como el rocío de Hermón. ¿Qué es lo que sigue diciendo el texto? Miren, el rocío es la condensación del agua que estuvo sobre la noche y se mezcla con el calorcito de la mañana. Todos sabemos lo que es el rocío. Pero el rocío, si yo tendría que definir a esta palabra, la primera definición que podríamos decir, el rocío nos inspira frescura, porque no es que te vas a mojar al 100% en el verano, aquellos gente de campo, ¿no? Ese rocío de la mañana en verano es hermoso, porque te da esa sensación de frescura. Entonces, Dios habita cuando hay armonía y baja con unción y baja con frescura. Entonces, mi casa, cuando hay armonía, va a haber frescura. Va a ser una casa donde todos quieran entrar. Va a ser una casa donde... ¡Wow! Y esto no estoy hablando con la calidad material. ¿Me entiende? O con la calidad de la casa. Porque vos vas a ir y vas a palpar otro ambiente. Vas a decir, ¡wow! ¡Qué paz que hay en este lugar! ¡Qué bien que se tratan! ¡Qué amor! ¡Qué frescura que hay acá! ¡Qué buen ambiente! ¿Cuántos me siguen? Entonces, eso es impresionante. Miren, cuando la frescura invade la casa, vamos a decir, se genera ese ambiente hermoso para los que habitan y para los que entran. Entonces vos vas a ser modelo y vas a decir, ay, yo quiero ser como los fulanos. Y no porque se lleven a los palos, ¿me explico? Bueno, y el texto termina diciendo, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Miren qué tremendo. ¿Lo podemos leer juntos? ¿Me sigue? Porque allí, ¿qué? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿A dónde envía bendición Dios? ¿A qué hogar? Donde hay armonía. Es delicioso, cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía, porque eso es como el óleo, el aceite, la unción, es como el rocío, y porque ahí Dios desciende, dice, Dios ahí envía, la palabra envía en el original es decreta, ahí dice decreta, Dios hay un decreto. ¿Vieron cuando el presidente da un decreto? Es inamovible, es imborrable, hay un decreto. Pero para que el decreto se cumpla, yo tengo que ser el que provoque la armonía en casa. Es decir, yo tengo que ser fuerte, yo tengo que ser. Ahora dígalo con fe, yo tengo que ser. Porque si yo soy el que va a provocar la armonía en mi casa, Dios así va a enviar bendición. Amén. Va a enviar bendición y vida eterna. ¡Woo! Amén. Y donde hay bendición, hay salud, hay prosperidad. Donde hay bendición, hay ganas de reírnos, hay ganas de pasarla bien, con mucho, con poco. Pero hay bendición. Y donde hay bendición es todo lo contrario. A aquellos que a veces nos vivimos entre nosotros criticando, juzgando. Mire, nunca haga esto. Los esposos o las mujeres, cualquiera de los dos adultos, tienen una discusión o se enojan entre ellos y ¿qué hacen? Agarro y lo agarro a mi hijo y le digo, no, porque tu madre me tiene recansada, esta ya no la aguanta. No la conocen esa historia, ¿no? Y yo le digo a mi hijo algo que no le tengo que decir. Si el problema lo tuve con mi esposa
Y eso está mal. No cometa ese error, ¿sí?, de hablar con sus hijos y mandarle todo el fardo sobre su esposa o sobre su esposo. ¿Me entienden? Amén. Muy bien. Entonces, yo tengo que a veces hoy en esta mañana poder entender que cuando no hay armonía le estoy dando lugar al diablo. Y la palabra de Dios dice, no le des lugar al diablo. Entonces yo soy el encargado de generar el ambiente de armonía, porque ahí Dios va a enviar vida eterna, va a enviar bendición y salvación para mi casa. A veces yo oro para que mi cónyuge se convierta y soy un desastre. Entonces, mi solo testimonio o el generar armonía va a hacer que mi cónyuge llegue al Señor. Porque ahí dice, seremos salvos tú y toda tu casa, pero, cuando yo practico el ambiente de armonía, la salvación viene sola a la casa. Los hijos van a querer seguir el camino de los papás, porque el resto de la familia. Entonces yo quiero que ahí donde estás cierres tus ojos en esta mañana. Y que empieces a pedirle al Señor, Señor, esta es la instrucción que Dios te da. Y este es un fundamento sólido. Cuando hablamos de fundamento, hablamos lo que va a sostener la casa. Es el cimiento de la casa. Entonces que vos ahí donde estás, papá, mamá, esposa, pareja, vos puedas sincerarte. Y si estás hoy viviendo una etapa de soltero, que vos también puedas decir, Señor, vas a correr con ventaja porque te estás instruyendo. Señor, el peor enemigo de la armonía es el ego. Es tu ego, es querer tener siempre la razón. Decirle, Señor, yo hoy quiero morir a mi ego, quiero morir a mi orgullo, quiero morir, porque la ley de Cristo, la doctrina de Cristo, es sembrar para cosechar, es amar al prójimo como a mí mismo. Entonces, si hay cosas que querés recibir, empezá a darlas. Querés recibir abrazo, empezá a abrazar. Querés que te traten bien, tratá bien a tu esposa, tratá bien a tu esposo, tratá bien a tus hijos. Se trata de conocer al Señor. Esta es la clave, esta es la clave. Ahí donde estás, piensa un instante aquellas cosas que estás haciendo mal, aquellas cosas que tal vez te están sacando las casillas y te están desviando del propósito. Señor, acá estamos en tu presencia para que tú nos transformes. Señor, y a soltar esta palabra, yo declaro, Señor, que va a dar fruto al 100 por 1 y que esta palabra no va a volver vacía. Señor, que esta palabra va a dar fruto porque es palabra de Dios, no es mi palabra, es tu palabra, Señor, que hoy está para golpear los corazones de cada familia, Señor, para ser atesorada y guardada. Por eso en el nombre de Jesús nos volvemos en contra sobre esas líneas de pensamientos erróneas, sobre esos dogmas, Señor, que se han formado en nuestra mente, Señor, y hoy recibo tu palabra. Vamos a orar juntos y decir conmigo, Señor Jesús, en esta mañana recibo tu palabra y ella va a dar fruto en mi vida. Va a romper toda estructura que se ha formado desde mis familias. Hoy yo tengo mi propia familia y trabajaré para crear un ambiente de armonía. Amén.